Mi nombre es Jacques Maritain. Yo nací en París, en Francia, el 18 de noviembre de 1882. Pues actualmente vivo en Francia. Estudié y la pasé más en mis estudios en el colegio de Sorbonne. Yo trabajé de profesor en el Instituto Católico de París. Di clases ahí de 1914 a 1933. Pues me he realizado más en la filosofía, pero más en la filosofía política. en- También me he realizado en la sociología. Pues he participado en movimientos religiosos como el movimiento de hermanos cristianos. Pues público no tanto, pero ocupé un puesto que fue de embajador en la Santa Sede. Yo practico la religión católica. Pues fíjate que mi familia no fue católica, siempre ha sido protestante, pero este, pues fui influido por León Freud, que fue mi influyente para que entrara en la religión católica. Y yo fui y entré en la religión en 1906 y ese mismo año fui bautizado. Pues participé en la religión de Hermanos de Jesús. Como le había dicho, fue León Freud. Yo a León Freud lo veo como una persona muy rebelde, casi comparándolo con San Pablo, porque él, pues al principio pues como fue militar, dedicaba como a perseguir a la iglesia y a querer a destruir y tener un cierto odio hacia Jesús, pero pues gracias a Dios se convirtió y pues ahora busca como una reforma en la iglesia. Sí, los autores que más influyeron en mí fue, bueno, como persona fue León Freud, y ya como autores que se guiaron más a mis obras fue Santo Tomás de Aquino, que conocí gracias a cuando mi esposo se enfermó, pues un dominico que se llamaba Humberto Clerisac me enseñó las obras de San Agustín y me interesé por la escolástica neotomosiana, que buscaba un equilibrio y un reencuentro entre la razón y entre la religión, entre la teología y la filosofía. Mi nombre es Raisa Omakiov, o mejor conocida como Raisa Maritain. Yo nací el 31 de agosto de 1883 en Rostov del Don, Rusia. Y participé en gran parte de las obras de mi esposo, así como obras mías llamadas Las Grandes Amities en 1941, La Correspondance en 1925 a 1939, Prayer of the Intelligence and Select Essays en 1900. También Saint Tomás de Aquino, que fue una obra particular de mi esposo, de la cual se basó bastante en mí debido a nuestra concepción católica. Decidimos escribir obras católicas en base a ciertos personajes como Santo Tomás de Aquino. Nosotros al momento de estar estudiando en Francia, no buscamos tal cual basarnos en el pensamiento de algún personaje, como otros hacían. Más bien nosotros buscábamos algo diferente. En una ocasión oímos de un personaje llamado Leon Bloyd,
el cual nos interesó bastante debido a su pensamiento bastante militarista cuanto al tema católico. Esto debido a que él buscaba crear un nuevo sistema cristiano y eliminar el antiguo que era dominado por parte de la burguesía. Soy como un pensador y alguien bastante rebelde. Como anteriormente dije, su pensamiento militarista lo tuvo gracias a su odio que tenía hacia Jesús y hacia la religión en tal, pero él como tal, incluso odiando a Jesús y eso, no buscaba tal cual la eliminación del cristianismo, sino remodelarlo a cierto punto. Él era alguien de un comportamiento bastante libre, lleno de compromiso, alguien bastante auténtico y una persona bastante independiente. Quien mayor tuvo influencia en el pensamiento de él sería Leon Bloy, pero conforme pasaban los años, él volviéndose más cercano, decía que más que nada sus obras, en las que igualaba su pensamiento social, decía que se basaba bastante en mí y en las obras que yo iba escribiendo. Ocasión en una exposición en Francia en el Congreso Internacional de Artes y Estética, en el cual mi exposición fue sobre el sentido y el no sentido de la poética, del cual mi esposo se basó en escribir la situación de la poesía, en la cual yo hice gran partícipe. Eso gracias a mi exposición anteriormente dicha. Pensamiento. Bueno, vaya. Mi pensamiento lo diría como un régimen real y fecundo, que sería como el don primero que recibe el poeta, y este también en el cual uno está a disposición natural, en el cual debe poseer alguien que va directo a la poesía, un tema que debe ser cultivado de principio a fin en estudios del mismo tema. Soy un artista, un poeta, me hice famoso, modestia aparte, por mi ingenio por mi ingenio y travesuras artísticas que hice. Es un gran filósofo y católico. De hecho, muchos jóvenes que buscan en el cristianismo la expresión de sus inquietudes se acercaban a él para ser orientados y guiados. Él, como saben, se convirtió en el catolicismo siendo adulto, y ahora que las personas que, al igual que él, encontraron la supremacía en lo espiritual, unificando la inteligencia con la fe, se acercaron a Maritain. Yo comencé a consumir opio. La muerte de mi entrañable amigo, incluso podría decir que mi gran amor, Raymond Radiet, causó un gran vacío en mí. Mi desesperación fue tal que visité a Maritain en Mundón y fui ahí a encontrar la paz y a reencontrarme con Dios. Fue lo que motivó la búsqueda de la ayuda con Jax. Bueno, Jax, por supuesto, me guió por el catolicismo y al final yo logré lo que buscaba. También su esposa, Raisa, estuvo conmigo en ese trayecto. Después de eso forjamos una profunda amistad entre nosotros. Y las visitas familiares se mostraban frecuentes entre ellos y yo. Y mis visitas hacia la capilla familiar de Osmaritain eran muy habituales. Sabes, yo vivo mi homosexualidad dramáticamente. Tiendo a justificar mi inmoralidad. Sin embargo, mi fe es sincera. Tanto así que en ocasiones enviaba yo mismo a los jóvenes intelectuales a instruirse en el catolicismo con los Maritain. Digamos que es inflexible. Yo tenía muy en cuenta eso. Cuando escribí una especie de autografía erótica llamado El Libro Blanco, en el cual sostengo mi derecho a comportarme de este modo, recibí los embates de Maritain por medio de cartas, diciéndome que el amor unitivo es fecundo y que la homosexualidad destruye ese orden. También me decía que es mi salvación lo que está en juego y que lo que él quería era solamente defender mi alma.
también decía que lo que yo defiendo no tiene esencia católica. Y también diría que Max Jacob, un poeta y judío converso, también me escribía al respecto. Creo que de hecho él se cansó de escribirme tanto. Me llegué a enterar que le había dicho a Maritain, palabras más, palabras menos, que yo era un caso perdido. Recuerdo que una vez me dijo que me confesara con frecuencia. Yo igualmente, por medio de cartas, le pedía a Jax que me hiciera saber, aunque sea en 2 líneas, que no estaba enojado. Que no estaba enojado conmigo y si me considera digno de su ternura. Yo le decía que dentro de mí hay un espacio vago, pero intacto, y blanco como la nieve. Le mencioné que sufriría mucho y que sin su ternura y sin Raiza estaría perdido. Supe que le había dicho a Julian Green que no había que tolerarme, sino más bien amarme y respetarme. Y respetarme si llevo mi cruz, como él decía, mi cruz como Jesús ordena. Ha habido tensiones muy fuertes entre él y yo. Aún así, nuestra amistad no ha sido impedida por esta inmoralidad, como él le llama. En una carta me escribió que siempre ha visto él en el cielo una estrella cuyo reflejo tiene mi nombre, que es una mirada de la bondad de Dios. Nuestras vidas, yo diría, tanto intelectuales como personales, marcharon juntos durante muchos años. Los constantes viajes fuera de Francia y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial nos distanciaron un poco. Maritain vivió en el exilio en Canadá, luego en Estados Unidos, y cuando la guerra concluyó se fue como embajador a Francia y también ante el Vaticano. Perdón, como embajador de Francia ante el Vaticano. Después regresó de nuevo como profesor a Canadá y Estados Unidos. Por otra parte, yo seguí con mi diversidad de actividades artísticas. De hecho, en una ocasión, cuando Maritain vino a Francia, me envió una nota diciéndome que no estaba contento con mi comportamiento personal y que sin embargo nunca podía estar en Francia y no saludar a su querido amigo, o sea, a mí. Bueno, fui un excelente poeta, novelista y ensayista. Bueno, aparentemente Maritain tuvo una formación del pensamiento liberal. En su necesidad de buscar, bueno, la libertad, eh, pues acudió a sus propias ideales. Digamos que desde un inicio él optó por tener una experimentación, una ciencia más experimental, digamos. Y bueno, eh, él aportó muchísimo para lo que son las ciencias modernas. Pues no solo soy su padrino de los Marivane, sino también me admira porque fui uno de los que ayudó a otros jóvenes a acercarse a lo que sería la palabra de Dios. Pues digamos que las obras que llegué a sacar se basan más que nada en el catolicismo. Pues no solo soy una persona que pudo haberlo influenciado como un escritor rebelde, digo, él me considera como una persona muy importante, no solo porque me pude acercar a los jóvenes para, de cierto modo, implementar ese tipo de cristianismo que le hace falta a la generación actual. Bueno, yo perdí la fe desde hace mucho tiempo porque hubo un momento en el que yo odié a Jesús y la iglesia, pues llegué a tener un único pensamiento en mi corazón. De cierto modo, no creía ni en la fe, ni en ninguna otra manera más que solo en la verdad, digamos. Pero me baso en la verdad no solo como una verdad escrita, sino una verdad en la que yo pueda experimentarme. Pues desde mi punto de vista ayudó a muchos a encontrarse con la espiritualidad. Digamos que además de ayudar a jóvenes a integrarse al cristianismo, pues en este caso Maritain
él también se basó en mis obras para poder crear otras, específicamente porque, bueno, eh, fue de ayuda para él y mi esposa. Claro. Buenos días y gracias por invitarme. Yates fue un pensador importante, tuvo un impacto significativo en la filosofía y la teología de la católica del siglo XX. Su enfoque en la relación entre la fe y razón, así como su defensa de la democracia y los derechos humanos, son aspectos destacados en su obra. Eh, Creo que el personalismo y el humanismo cristiano son conceptos fundamentales en las obras de Merton. Él consideraba que el respeto por la dignidad y la libertad de cada individuo es fundamental para construir una sociedad justa y solidaria. En su filosofía política, Merton abogaba por un modelo de democracia basado en sus principios, en el que la justicia y la igualdad prevalecieran. Yo pienso que James Merton fue visionario en ese sentido, en un mundo cada vez más globalizado e interconectado. El diálogo y la cooperación entre las diferentes religiones son esenciales para promover la paz y el entretenimiento mutuo. Merton fue un pionero al abogar con estos tipos de diálogos y creo que su legado sigue siendo relevante en la actualidad. Merton tenía una visión muy equilibrada entre la relación fe y razón. Afirmaba que ambas son complementarias y puede coexistir en armonía. En su obra, Merton enfatizaba la importancia de la razón en la búsqueda de la verdad, pero también reconocía que la fe puede proporcionar una comprensión más profunda de la realidad. Creo que su enfoque es valioso porque evita tanto el dogmatismo religioso como el racionalismo externo.